Muy buenas tardes, Córdoba. Buenas tardes, gente de empresa. Hay bellas ideas, buenas ideas y de las otras. La inflación eterna y creciente ha llevado a algunos economistas a sostener que la dolarización es el camino para salir de este marasmo en el que estamos. Los políticos, en general, evitan hablar de este tema, seguramente porque estimarán que, haciendo números electorales, quiero decir, el asunto es piantavotos, por lo menos a esta altura del año electoral. El doctor Alfredo Romano es uno de los economistas encolumnados en la dolarización como uno de los caminos. Alfredo es director de la carrera de Economía Empresarial de la Universidad Austral y autor del libro Dolarizar. Hoy es nuevamente nuestro invitado. Muy buenas tardes, Alfredo, y gracias por este tiempo que hemos de compartir en Córdoba Empresa TV. Hola Pedro, buenas tardes. Un gusto estar nuevamente contigo. Bueno, Alfredo, el eterno tema de la dolarización en Argentina vuelve como ramalazos cuando algunos economistas, vos por caso, sostienen que es uno de los caminos para dominar la inflación. Imaginemos por un momento que el presidente, este u otro, te convoca y dice: doctor Romano me convenció, estoy dispuesto a dolarizar la economía. Dígame cuál sería la secuencia de los pasos a seguir, qué tiempo nos llevaría, qué hacemos en el mientras tanto, claro, y qué riesgos corremos de que esto falle, como decía el profesor Tuzán. ¿Vos qué le contestarías? Mirá, la dolarización es muy dinámica y la Argentina ni hablar. O sea, lo que puede pasar en la Argentina en los próximos 8 meses, nadie lo sabe. Y uno puede hacer proyecciones de algunas cosas, pero ¿qué nivel de reservas internacionales te van a dejar? ¿Qué nivel inflacionario te van a dejar? ¿Qué nivel de importaciones no pagas te van a dejar? Etcétera, etcétera, etcétera. Son todas, digamos, decisiones que se tendrán que tomar en su momento. Pero sí te puedo confirmar que nuevamente el primer paso es blanquearle a la sociedad que no es un camino fácil. El segundo paso es que la inflación en la Argentina con la dolarización el primer año no se resuelve. Uh-huh. Sí es el mejor camino para resolverla en 24 o 36 meses y llevar rápidamente un dígito de inflación. Pero si esperamos que el primer año vamos a tener 5 puntos de inflación, también es un error conceptual gravísimo, porque acá las correcciones de precios relativos va a ser muy fuerte, tarifas, luz, energía, etcétera, y esos atrasos se van a materializar en mayor inflación. Uh-huh. El tercer punto, nosotros estamos trabajando en una propuesta económica, en una reforma monetaria. El tema es que es muy difícil comunicar a la sociedad cuando todavía falta prácticamente un año cuáles van a ser las condiciones. Lo que sí te puedo decir que acá va a haber un programa robusto. No va a ser, a diferencia de lo que propone Alberto Fernández, que dijo que no creía cuando asumió en los planes económicos. Acá va a ser completamente distinto el mensaje hacia la sociedad argentina. Va a haber una propuesta económica, va a haber un plan económico, va a haber decisiones que se van a ir tomando paulatinamente y que van a ir hacia una convergencia o una dolarización, pero en la que lógicamente los primeros meses de iniciado un gobierno, nuevamente hay que entender bajo qué condiciones recibiste, digamos, el país. Uh-huh. Y el último punto que te podría transmitir para la sociedad y para aquellos que tienen interés es que no existe ningún plan económico de dolarización que sea creíble y responsable que hable de esos números tirados de los pelos, que hay que dolarizar 2.000 a 1, 4.000 a 1, 6.000 a 1, etc. El tipo de cambio de referencia que hay que tomar si se quiere hacer un programa de dolarización serio es el dólar convertibilidad, que es muy similar al tipo de cambio hoy de equilibrio de los dólares financieros. Estamos hablando de alrededor de 400 pesos, como cotiza hoy también el dólar Qatar, que es un tipo de cambio que es de equilibrio, pero que este gobierno con su capricho nos sigue haciendo perder reservas y lamentablemente tenemos un dólar ficticio de 190 pesos. Pero uh-huh. No existe la posibilidad de dolarizar 2.000 o 4.000 a 1. No tiene ningún sentido y ese no sería un programa de dolarización creíble para nuestro país. Contra lo que sostienen muchos de tus colegas economistas, quienes dicen que no se puede dolarizar porque el Banco Central de la República Argentina no tiene reservas,
dice que sobran dólares para dolarizar la economía y lo que falta es confianza. Bueno, recuperar la confianza es un proceso largo, lleva mucho tiempo. Y en el corto, mediano plazo, si los que tienen dólares no confían, ¿qué hacemos? Sí, es excelente tu pregunta porque es algo que además nosotros estamos dispuestos a asumir. O sea, ¿cómo vas a generar una confiabilidad o una confianza absoluta cuando sabes que la historia de nuestro país es de absoluta indisciplina? Un país no se construye en 6 meses o cambiando jugadores, sino que se construye a partir de políticas de Estado y a partir de construir instituciones. Con lo cual, eso se va a ir dando en el tiempo, pero eso quiere decir que uno no va a tener los dólares necesarios para iniciar un proceso de dolarización, que necesitas entre 17 y 20 mil millones de dólares. Mirá, son 2 puntos del PBI. Nosotros estamos totalmente convencidos de que esos dólares se consiguen rápidamente en la economía argentina y siempre hago la misma reflexión. La Argentina en los 2 últimos años exportó por más de 180 mil millones de dólares y lamentablemente 21 mil millones de dólares fueron a reservas por el capricho de un gobierno de turno de tener controles de capitales. ¿Qué hubiera sido de la Argentina pudiendo exportar esa enorme cantidad de dólares y solo en el año 2022 100 mil millones de dólares si hubieran habido otras condiciones macroeconómicas? Entonces, nuevamente, es un proceso largo, pero hay que ser muy transparente, muy claro, tener un programa, no prometer cosas que no se van a poder cumplir. Y los dólares, como te digo, 2 puntos del PBI, uno ya está en tratativas para poder conseguir ese importe que nuevamente es absolutamente viable. Y te hago esta última reflexión. Macri consiguió 10 puntos del PBI, un programa de 50 mil millones de dólares en 3 semanas con el Fondo Monetario Internacional. Entonces digamos que Massa consiguió 14 mil millones de dólares del dólar soja, que lamentablemente después lo despilfarra porque sigue con el capricho de mantener un tipo de cambio ficticio, pero a Massa le liquidaron por 14 mil millones de dólares con el dólar soja 1 y 2, y eso posiblemente podría haber ido más de 9 mil millones de dólares a reservas. Con lo cual, dólares hay, lo que falta es un programa económico robusto y donde también se materialice y humildemente se termine de confirmar que el dólar debería ser la moneda de régimen para que la ciudadanía argentina se maneje diariamente. Alfredo, con frecuencia se menciona la dolarización de Ecuador, pero en los 70s viajé a Panamá y me encontré con un balboa igual a $1. Y creo que nada ha cambiado al día de hoy, Una economía perfectamente bimonetaria y, digamos, sin inflación. El ingreso mensual promedio ronda allí actualmente los $1.000. En Ecuador, algo menos de 500. Pero he visto en ambos países que la enorme mayoría de la gente vive muy modestamente con ese dinero, digamos, clase media baja para abajo, Los ricos son otra historia, siempre los hubo. Aquí, en cambio, el fin de semana de carnaval se movilizaron de nuestra clase media 3 millones de personas que en 4 días se gastaron 103 mil millones. A ver, ¿cómo se explica esto? Mirá, creo que lo primero que hay que hacer es entender los orígenes de dónde venían cada país para poder después contar y materializarlo en una historia. Como bien decís vos, Ecuador es un país de ingresos medios bajos. Ecuador, durante los 80 y los 90, representaba 6 puntos de la economía argentina. O sea, nosotros éramos extremadamente grandes comparados a ellos. Y lógicamente cuando uno lo analiza hoy a tipo de cambio dólar oficial y ni hablar a tipo de cambio, digamos, financiero, hoy ya Ecuador representa prácticamente 30 puntos de la economía argentina. Entonces, cuando uno ve los caminos, lógicamente Ecuador sigue siendo un país de ingresos medios bajos, pero la Argentina se ha transformado también en un país cercano a ingresos medios bajos. Porque si la Argentina hubiera crecido al mismo ritmo que crece en Ecuador, que creció Ecuador dolarizada, el PBI argentino no debería ser de 600 mil millones de dólares, sino que debería ser de 1.2 trillones de dólares. Y sin embargo, probablemente el año que viene estemos con un PBI de alrededor de 400 mil millones de dólares. ¿Cuál es mi reflexión final? Mi reflexión es que la Argentina
es un país de ingresos medios y que lamentablemente a partir de la indisciplina monetaria y fiscal ha perdido la oportunidad de seguir siendo un país o acercándose a ser un país cada vez más rico, y lamentablemente hoy las comparaciones son contra países de ingresos medios bajos, como bien transmitís vos, Panamá, Ecuador y países de Centroamérica que hace 20, 30 años están absolutamente en otra realidad y muy lejana a la realidad argentina. Respecto al final de lo que decís, que se trasladan o se movilizan 3 millones de personas, mirá, a mí me gusta hablar de números porque me dedico a esto y creo que los números son contundentes. Cuando uno ve la historia de nuestro país, nosotros en los últimos 14 años convivimos con esta inflación, o sea, nuestro Producto Bruto no creció en términos reales, y cuando uno ve el sector privado, sumaron 10.000 puestos de trabajo en términos reales. Eso habla de que la economía no se expandió. Después que por emisión monetaria se generen pesos en la economía o que la gente decida gastar su salario a costas de no ahorrar en el futuro, pero hoy pensar cambiar un auto en la Argentina, ni hablar poder comprarse una propiedad, son irrealidades para probablemente el 99% de nuestro país. Creo que escapa, digamos, del análisis profundo que deberíamos hacer, en donde nuestro país lamentablemente convive con una degradación económica de envergadura. Los gobiernos populistas han armado todo un sistema planero de contención social supuestamente dirigido al desarrollo social, pero para mí claramente dirigido a juntar votos. El gobierno neoliberal no lo desarmó por temor a las consecuencias, ya que también necesitaba los votos. Este es un tema central a resolver en una economía ordenada. Ahora, ¿cómo se hace para desarmar esto sin que se rompan los platos? Sí, excelente pregunta, y ahí yo estoy en desacuerdo de lo que está transmitiendo algunos presidenciables de la oposición en la Argentina. Lamentablemente, porque es así, porque creo que, como bien decís vos, hay un sector muy importante de la sociedad argentina que vive del Estado y considera que es un derecho vivir netamente del Estado. Los planes sociales se transformaron en una política de Estado. O sea, hoy en la Argentina, y por eso el gobierno de Cambiemos no pudo eliminarlos, porque las consecuencias de eliminar planes económicos en nuestro país significa una revolución en la calle, o lo más parecido a un 2001 a nivel violencia o escándalo social. Lamentablemente, cuando uno tiene que poner en la balanza la decisión de eliminarlos frente a el caos que se puede generar en la ciudadanía, bueno, los costos son más altos. Y eso se transformó en una política de Estado y un derecho que logró el kirchnerismo instalar durante estos 20 años. Entonces, no se pueden eliminar, pero también, y lo que se puede hacer para adelante a partir del día 1, es no sumar uno más, no como viene haciendo este gobierno, y que también lo hizo el gobierno anterior, y además, no actualizarlo nunca más, pero por lo menos por un ciclo de 10 años. ¿A qué voy con esto? Yo te respeto el plan social, pero vos en 5 años, en términos reales, tu poder adquisitivo va a ser muchísimo menor. Eso quiere decir que si vos no te movilizás y no te generás las condiciones para conseguir un trabajo en el sector privado como debe ser, que en el mundo el sector privado gana más dinero que el sector público. Solo en la Argentina pasa que el sector público se vive mejor y con mejores condiciones. Bueno, es un cambio de paradigma para nuestro país. Tenés que volver a enfocarte en que el sector privado sea el que tenga salarios reales altos y que el Estado se vayan diluyendo con el tiempo esos valores y que cada vez representen menos con respecto al producto. Creo que ese es el mecanismo, porque buscar eliminarlos va a ser un problema, y que lamentablemente, como ningún gobierno peronista llevaría adelante un programa de reformas profundos para transformar la realidad argentina, todo lo que no sea, digamos, gobierno peronista en el poder va a generar movilizaciones sociales de nuevamente de envergadura en nuestro país. Finalmente, Alfredo, y volvemos al principio, con el presidente preguntándote cómo dolarizar.
Después de escucharte dice, me parece demasiado riesgoso. Aquí me han traído un paper que sostiene que lo que debemos hacer es restablecer la ortodoxia de la disciplina monetaria y fiscal, la apertura plena de la economía con controles únicamente de las prácticas desleales y delictivas, y así lograríamos la estabilidad de precios y el desarrollo sustentable. Y agrega el presidente, usted, doctor Romano, ¿cómo lo ve? Mire, presidente de la Nación, usted ya bien sabe y seguramente el paper se lo indica, porque nuevamente la honestidad y la transparencia debe ser el primer mecanismo para transmitir a la sociedad argentina. Ese camino que usted propone, no va a haber estabilidad de precios por mínimo 10 años en nuestro país, con un riesgo latente muy grande de que en los próximos 4 años esa política que usted está llevando adelante se desarme y que nuevamente traiga inflación desbandada en la Argentina. La dolarización, a diferencia de esa propuesta económica, en 2 años, 2 años y medio va a poner la inflación en un dígito y vas a tener una manera de comunicarle realmente a la sociedad que frente a todos los costos y los esfuerzos que va a tener que llevar adelante, lo va a ver materializado definitivamente en precios, con una estabilidad que se va a prolongar durante las próximas décadas y probablemente esa política de Estado se mantenga en el tiempo, como sucedió con Ecuador, que hasta gobiernos populistas no pudieron derribarla. A diferencia de lo que puede ser un plan ortodoxo a la israelí o uruguaya, donde las condiciones de la indisciplina monetaria y fiscal se pueden desbarrancar muy fácilmente. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo, por estos interesantes aportes al esclarecimiento de un tema económico central para la Argentina de hoy y de los próximos años, ¿eh? Al contrario, Pedro, un gusto siempre y cuando gusten estaremos aquí nuevamente. Gente, creo que mucho del potencial éxito que puedan tener estas medidas o medidas como estas dependerá del liderazgo personal del próximo presidente. Su figura tiene que ser tan creíble y tan fuerte que la gente esté dispuesta a aceptar pérdidas y sacrificios presentes por beneficios futuros. Churchill le prometió a los ingleses al inicio de la Segunda Guerra Mundial sangre, sudor y lágrimas, y lo siguieron firmemente durante toda la guerra. Cuando terminó, no lo volvieron a votar. A ver, ¿qué perfiles tenemos hasta ahora entre los candidatos en la oferta electoral de los partidos con chances de ganar? En ustedes está la respuesta. Gracias, doctor Alfredo Romano. Gracias, carrera de Economía Empresarial de la Universidad Austral. Amigos, tengan una excelente semana, ¿eh? Y el jueves próximo, Dios mediante, nos reencontraremos aquí. Hasta entonces, vaya un fuerte abrazo para todos.